Ok, adelante. Muy buenos días. En nombre del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, quiero darle la más cordial bienvenida a este conversatorio que vamos a tener hoy día sobre ciencia y empresa, oportunidades post pandemia. Ha estado en el tapete de la discusión la necesidad de contar con más datos, la necesidad de tomar decisiones de política basadas en evidencia, la necesidad también de, bueno, adaptarse a un contexto nuevo que vamos a vivir como sociedad en el país, y esto se hace extensivo a todo el mundo. Desde luego, no solamente la economía se va a recuperar en algún minuto, sino que también va a desenvolverse en un contexto diferente. Bueno, y en ese contexto, obviamente, hay una oportunidad para que nuevamente la ciencia se acerque a la empresa, o digamos, una oportunidad más para que de verdad se pueda producir un acercamiento donde hemos tenido brechas. La productividad del país viene cayendo de hace varias décadas, está estancada, digamos. Y bueno, nos falta innovación y la ciencia tiene mucho que decir en esto, tiene mucho que aportar. Entonces, nos pareció que es una buena oportunidad para conversar sobre eso, cómo nuevamente establecer y fortalecer puentes en ese sentido. Y para esta conversación, bueno, tenemos destacadísimos panelistas. Voy a partir por el ministro Andrés Kuhn. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy día. Tenemos a Álvaro Fischer, quien es presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENIR, presidente de la Fundación Chile. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Tenemos a Loreto Bravo, que es la directora del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que también ha estado bastante, se ha hecho muy conocida a nivel público por la contribución que está haciendo el instituto en la entrega de datos para medir lo que está ocurriendo con la movilidad de las personas en el transcurso de la pandemia. Y también contamos con Daniel Contese, que es el vicerrector de Innovación y Desarrollo de la universidad. Buenos días, Daniel. Buenos días, Hernán. Bueno, entonces, la primera pregunta me gustaría hacérsela al ministro Kuhn, en el sentido que a partir de lo que yo señalé en mi introducción, ciencia, empresa, una nueva oportunidad. Aquí hay un puente que hace mucho tiempo ha estado roto, ha sido un puente débil. ¿Cómo desde el ministerio, que tienen muchas cosas que están haciendo, tienen una amplia gama de políticas, cómo están viendo en particular este desafío y los instrumentos, las herramientas que están pensando para, desde la política pública, acortar esta brecha, ministro? Muchas gracias Hernán. Y quiero saludarlo a todos y a todas. Antes de comenzar, creo que es conveniente también mencionar a las personas que nos ven hoy día que hemos estado trabajando muy estrechamente con muchos de los panelistas que están aquí hoy día, y por lo tanto esta es una conversación que sigue muchas otras conversaciones que hemos tenido durante este periodo. Antes de contestar exactamente lo que me pregunta Hernán, me parece primero importante destacar cómo esta epidemia, cómo esta emergencia sanitaria realmente nos ha hecho replantear el rol de la ciencia en la sociedad, o más bien nos ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el valor de la ciencia en la sociedad. En algunos aspectos que los quiero mencionar muy brevemente. Estamos viviendo un periodo tremendamente incierto. La incertidumbre ha sido parte muy, muy central de esta epidemia, y en eso la ciencia se desenvuelve bien. Ahí la ciencia se desenvuelve bien. La incertidumbre es el campo de la investigación científica. También hemos visto que la comunidad científica ha sido crítica, ha hecho un análisis crítico, ha estado permanentemente poniendo un punto sobre la necesidad de hacer un análisis de la situación, de hacer un análisis independiente. Y eso también es muy valioso, y es muy valioso en la sociedad, tener esa comunidad que es independiente, que es crítica y que está aportando con esta visión desde su ámbito de acción. Lo tercero que quiero mencionar son, y esto quizás Hernán tiene que ver también con la innovación, es cómo hemos visto las capacidades de respuesta. Y aquí me quiero referir muy brevemente a un tuit que leí el otro día de Adrián Palacios, que es vicerrector de investigación de la Universidad del Paraíso, y decía que como en esta epidemia
un paper, una publicación científica, de pronto se convierte en otra cosa. Una publicación científica en cualquier campo, de pronto se convierte en un laboratorio que es capaz de hacer PCR. Un paper de pronto se convierte en un grupo que puede aportar en movilidad en la ciudad. Por lo tanto, tener esa noción de que cuando estamos invirtiendo en investigación científica, lo que estamos haciendo es invertir en capacidades que son muy flexibles, que son adaptables, que tenemos gran talento, que puede ser usado entonces en emergencia, en condiciones distintas, para un propósito diferente. Esa plasticidad es lo que yo creo que representa también el corazón de la investigación científica, y lo hemos demostrado ahora, donde a mí me gustaría decir, las publicaciones científicas se han convertido en aportes muy concretos. Y finalmente, el cómo esto se ha incorporado en la política, cómo la ciencia ha entrado en la política, y cómo eso ha requerido una acomodación del mundo científico, del mundo político, de nosotros que estamos haciendo la articulación entre la política y la ciencia. Y ahí tener también en consideración que la política necesita certezas, hay que tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Y la investigación científica normalmente no tiene esas certezas. En la investigación científica siempre hay hipótesis, se plantean hipótesis, hay que probarlas, y por lo tanto la convergencia de esos dos mundos creo que ha sido interesante en términos de lo que ha pasado en el país. Eso como un marco muy introductorio, Hernán. Y después a tu pregunta más concreta, sobre el rol más bien de la innovación y cómo lo estamos viendo, yo creo que lo que ha pasado durante esta epidemia es que hemos podido aterrizar mecanismos muy concretos de interacción del ecosistema de innovación. Aspectos que por mucho tiempo se veían, no voy a decir teóricos, pero sí se veían como que era un deseable. Hoy día lo que estamos viendo es que esos mecanismos se aterrizan. Los nodos de interacción, y con esto, de esto hemos hablado mucho tiempo con Álvaro, pero estos nodos de interacción, estas interacciones que se generan entre los distintos actores del ecosistema, se han aterrizado de manera muy concreta, y hemos visto que han permitido adaptarnos a nuevas necesidades muy rápido, y necesidades que se han puesto muchas veces desde el ámbito de la misión. Necesitamos generar un ventilador mecánico, y eso aterriza las interacciones, aterriza el conocimiento previo, genera una relación virtuosa entre empresas y universidades, entre empresas del Estado y universidades, entre las Fuerzas Armadas y universidades, orientadas por misión. No es distinto a las cosas que estábamos hablando previamente, de un ecosistema que necesita interacciones virtuosas, que necesita nodos, donde ocurren estas interacciones, pero ahora lo estamos viendo aterrizado. Y en ese sentido es lo que nosotros también queremos promover. Lo hemos hecho a través de dos instrumentos que ya están bastante encaminados. El primero es los retos de innovación de interés público, donde hemos puesto necesidades del Estado para que puedan ser resueltas desde la comunidad de innovación. Hicimos uno muy temprano para elementos de protección del personal en salud, y ahí recibimos entonces las soluciones del mundo de la innovación muy rápido, muy articuladamente. Hoy día, a pocos meses, está el concurso que fue adjudicado. Las personas y los emprendedores que estaban ahí postulando ya están en etapa de escalamiento. Lo estamos acompañando en temas de propiedad industrial, lo estamos acompañando en una visión comercial, y por lo tanto tenemos un ejercicio que estaba programado para hacerlo en 2 años, lo hicimos en 3 meses y funcionó muy bien, y lo queremos continuar ahora en el plazo que estaba estipulado. Y tenemos además un nuevo concurso que se llama Startup Ciencia, que es un fondo de apoyo a los emprendedores de base científica y tecnológica para que creen nuevas empresas, o aquellas empresas que se han creado hace poco, menos de 5 años, de base científica y tecnológica en nanotecnología, en inteligencia artificial, en biotecnología, que podamos entonces darle un apoyo para que esos productos puedan nuevamente instalarse, entrar a un mercado, y ahí no solamente, de nuevo, no solamente el fondo, no solamente los recursos,
sino que también el apoyo a través de redes, a través del apoyo de propiedad industrial, a través del apoyo en vinculación internacional. Y por lo tanto, ahí tenemos dos instrumentos muy concretos que nos permiten avanzar en el ámbito de innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica, y una breve introducción de los aprendizajes que hemos tenido durante esta pandemia. Excelente, muchas gracias, ministro. Bueno, queda claro que la nueva institucionalidad está contribuyendo a esto, porque los programas tradicionales de apoyo a la innovación eran para iniciativas que estaban en una etapa un poquito más avanzada, ¿verdad? Entonces, este nuevo ministerio permite ir antes en esta cadena y partir ya con estos emprendimientos que están más basados en ciencia. Álvaro, el ministro hablaba que había conversado contigo muchas veces, ¿verdad?, este asunto de los nodos. Él dio algunos ejemplos acá de impulsos que se están dando desde el Estado. La pregunta que quería hacerte es, al final del día, esto, lo que está anunciando el ministro, ¿verdad?, lo que está comentando, son iniciativas que vienen del Estado hacia el mundo privado. Mire, vamos a hacer un proyecto para tal cosa, vamos a entregar fondos para esto. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del mundo privado? Yo siempre he sido un convencido que el principal elemento gatillante de la innovación es la competencia, porque eso nos obliga a todos a tener que reaccionar, porque si no, no van a poder subsistir. Pero dentro de estos puentes que están un poco debilones, por así decir, entre ciencia y empresa desde el mundo privado, que hay cierta desconfianza o desconocimiento, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú para que no sea siempre algo que venga digitado del Estado, o en tu opinión eso es lo que tiene que ser? Y este vínculo tiene que siempre ser respuesta a los gatillos que el Estado está impulsando. Bueno, buenos días, Hernán, y buenos días a todos los que están escuchando, y gracias por la invitación. Digamos, la respuesta es, hay que analizarla en sus componentes, ¿ah? Porque por una parte es cierto que el esfuerzo que hace el Estado en robustecer las capacidades científico-tecnológicas del país es muy importante en un inicio, y tiene que uno tener una cierta masa crítica para que exista las posibilidades de hacer uso de esos conocimientos o de las aplicaciones de ese conocimiento creado por la ciencia para que se generen innovaciones que creen valor y emprendimientos productivos que apliquen esas innovaciones. Y la empresa privada tiene que apoyarse en ese sentido en esas capacidades ya instaladas. Por lo tanto, mientras el Estado no despliegue y o persevere y con convicción mantenga este esfuerzo, es difícil que el sector privado por sí solo pueda tomarlo. Entonces, lo que uno busca en realidad es que se produzca una especie de momento virtuoso en que la existencia de una base tecnológica, científico-tecnológica suficientemente bien instalada, permita el despliegue de una mayor cantidad de emprendimientos de base tecnológica que a su vez requieran, ¿verdad?, mayores conocimientos, y se produzca esta interacción cada vez más poderosa. Entonces hay una cierta secuencialidad inicial en el tema, y posteriormente esto ya toma una dinámica mucho más poderosa, y eso es lo que se ha observado en los países desarrollados. Por eso que siempre se habla de esta proporción de 2/3 del sector privado y 1/3 del Estado en los países desarrollados, que en Chile estaría invertida, digamos. Esa era como una gran imagen que siempre ha habido, y en cierto sentido, para superar esa, no hay que esperar que no hay que suponer que le falta una parte al sector privado, es una interacción entre ambos, una combinación virtuosa en que en el ecosistema se combinan y se conectan los nodos de ambas partes cuando esto puede producirse. Ahora, la pandemia ha ayudado a generar un mejor ambiente para eso, por supuesto, por los ejemplos que ha mencionado el ministro recién, pero también hay otras tendencias que se están generando y que uno observa y que van a incentivar y van a profundizar el uso de herramientas tecnológicas y eventualmente científicas en las empresas. Todo el proceso de virtualización y digitalización a los que han sido forzados, ¿verdad?, todos los emprendimientos productivos, y también las instituciones de educación, ¿verdad?, como la Universidad del Desarrollo, para usar estos sistemas no presenciales, virtuales, para que nos juntemos y tengamos estas conversaciones. Todo eso
se ha traducido en la realización de que efectivamente se pueden hacer las cosas de manera distinta. Entonces, eso, por supuesto, requiere, incentiva el uso de la digitalización, fuerza la mayor conectividad, requiere de tener energías disponibles para que todos estos sistemas funcionen bien, requiere manejar los datos crecientes que se van a tener que estar moviendo. En fin, entonces hay un movimiento en esa dirección que quizás esta pandemia ha ayudado a quitarle la inercia y hacerlo caminar. Gracias, Álvaro. Daniel, la universidad obviamente es un nodo en este sentido y conecta al investigador como tal a veces con las necesidades que ve desde afuera. Como universidad, ¿cómo ve esto? ¿Cómo derribar esto? Yo le llamaría muros de desconfianza, porque yo creo que hay un muro, es difícil. ¿Cómo lo ves tú desde la labor que desarrolla desde como vicerrector de Innovación y Desarrollo? ¿Cómo acercar más estos mundos? Bueno, esa es una pregunta súper fundamental, que da para mucho, pero un par de reflexiones sobre eso. Primero, yo diría que, puesto en simple y de manera muy reduccionista, el gran aprendizaje de COVID en general, más allá de la ciencia, es que la necesidad nos obliga. Y voy a usar lo último que hablaba Álvaro, veníamos hablando por años de la necesidad de la transformación digital. Nos llenábamos toda la boca con la transformación digital. Las tecnologías de transformación digital son súper antiguas. Años, décadas. Pero por alguna razón las organizaciones no resistíamos, ¿cierto? Nos costaba dar un paso en el teletrabajo, nos costaba dar un paso en hacer teleeducación, cosas muy menores, muy incipientes. Y a pesar de toda la discusión y toda la estrategia, llegó un bichito que se llama COVID y nos mandó a todos a hacer transformación digital de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que reflexionar es cómo aprovechamos mejor estas circunstancias que nos obligan para dar los saltos cuánticos que siempre hemos pensado que hay que dar. En el caso de transformación digital ha sido muy evidente. En el caso de la ciencia también lo está haciendo. Y creo que ahí hay un espacio de reflexión de decir, bueno, ¿qué ocurrió gracias al COVID? Que hace que hoy día haya mayores niveles de interacción, por ejemplo, entre universidad y empresa en torno a la ciencia. Bueno, y lo central es la necesidad, ¿cierto? Las empresas, las organizaciones se ven necesitadas de hacer esto. Las universidades, por otro lado, ven una tremenda oportunidad acá y se produce entonces este intercambio natural, voluntario, que por alguna razón antes no se producía. Yo pienso que una de las principales, siempre ha sido este mi tono, mi planteamiento, porque este es un problema complejo que es multifactorial, por supuesto, pero uno trata de enfatizar ciertos elementos que considera que son más relevantes en la explicación del fenómeno. Yo pienso que un elemento central que explica el fenómeno de la brecha, de la distancia, y lamentablemente esto es una cosa que se resuelve en el tiempo y no es instantánea, tiene que ver con la falta de cultura, la falta de lenguaje que tenemos respecto de lo que es la ciencia, su valor y el impacto que puede tener. Y este no es un problema de la empresa, tampoco es un problema de la universidad, este es un problema sistémico, como lo planteó el ministro, como lo planteó Álvaro. Y todos tenemos que mirar sistémicamente esto, pero creo que ese es un aspecto esencial. Lo que ocurre acá es que no hay comprensión, no hay un lenguaje común, no hay una mesa en la que nos sentemos a dialogar y que podamos construir valor juntos porque pertenecemos a planetas distintos. Tenemos idiomas distintos, tenemos historias distintas, tenemos culturas distintas, tenemos intereses distintos y no hemos encontrado puntos de transacción. A propósito de transformación digital, la otra reflexión es que una de las cosas importantes que ha logrado Internet en estos 20, 30 años de desarrollo es que bajó significativamente las barreras de transacción, de intercambio, de encuentro. O sea, hoy día yo puedo transar con muy poca dificultad con alguien que vive en el otro lado del mundo. Una persona que no conozco, una persona que no sé nada de lo único que sé, y me puedo encontrar en el ciberespacio con él, y hay un cierto código y lenguaje común. Entonces creo que también hay que pensar cómo generamos esos marketplaces, que son tan conocidos en el mundo del e-commerce, que cambiaron radicalmente los niveles de interacción en el mundo, en la transacción de bienes comunes y corrientes, cómo llevamos esa lógica a la lógica de la interacción del conocimiento y de la transacción del conocimiento. Por último, para destacar otro punto, que lo mencionó creo que el ministro,
Y lo menciono desde el punto de vista de la ciencia, yo lo voy a aplicar a la universidad y es lo que me ha tocado vivir a mí personalmente en el trabajo que hemos hecho en la Universidad de Desarrollo en estos meses en ciencia y tecnología. Me gusta mucho el concepto que usó el ministro de la plasticidad. Yo creo que las universidades tenemos un tremendo desafío de ser más plásticas en el uso de la ciencia, en el uso del conocimiento, en la oferta que le hacemos a la sociedad respecto del aporte que el conocimiento puede hacer a los problemas que la sociedad tiene. Yo creo que hay que cambiar significativamente los niveles de plasticidad y flexibilidad. Tenemos que ser más adaptativos. Tenemos que entender mejor las universidades cuál es el problema de la contraparte para ofrecer soluciones que vayan en el interés de ambas partes, porque aquí hay intereses de la sociedad, de la industria, de la empresa, y hay intereses de la academia, y son distintos, pero hay claramente un espacio de traslape. Entonces, la manera, creo yo, de acercar, de aumentar el traslape, la intersección de estos dos mundos, de este diagrama de Venn, y hacer que la intersección sea un conjunto más grande, creo que pasa por el lado de la universidad, de aumentar significativamente sus niveles de plasticidad. Y eso significa generar una cultura, generar los incentivos, una estrategia, una aproximación en la ciencia, en la investigación, hacia el impacto. Hacia cómo hacemos que la ciencia que desarrolla una institución académica pueda generar un impacto más evidente y más claro en la sociedad. Y por el lado de la industria, por el lado de la sociedad, por el lado de la empresa, el tema del lenguaje, el tema de conocer. Alguien decía por ahí, no me acuerdo quién, que la alta dirección en Chile, los directorios de las compañías, las altas gerencias, los tomadores de decisión, digámoslo así, no conocen el mundo de la ciencia y la tecnología. No lo entienden, no dominan el lenguaje mínimo. Creo que hay un espacio ahí también de formación y de educación en los dirigentes, en la clase dirigente, en los agentes que toman decisión, para acercar culturalmente estos dos mundos. Y entonces surge la pregunta interesante que la dejo plantear y la tiro para adelante, es si el Estado ahí, en su rol de agente, de intermediador, puede jugar un rol en acelerar ese proceso de transformación cultural. Bueno, lo dejo hasta ahí para no alargarme más. Gracias, Daniel. Loreto, el ministro en su intervención decía que en situaciones como las actuales, tomar decisiones requiere evidencia para poder fundamentarlas. Y esto implica ir testeando cosas, probar una hipótesis, ver que si funcionó o no funcionó, ir a la otra. Y para eso, bueno, tradicionalmente la gente dice hay que hacer investigación, entonces alguien se imagina a un señor con una bata blanca en un tubo de ensayo que echa unas gotitas y ve lo que pasa, y deja que pase una semana y qué es lo que ocurre. Eso es como la gente a veces visualiza el tema de la ciencia. Pero el caso de lo que ustedes hacen en Data Science ha mostrado que el uso de los datos, estos datos masivos que existen, puede ser un aporte tremendo, y de ahí nace el concepto de Data Science, que es como la ciencia de manejar grandes volúmenes de datos y generar valor a partir de ahí. ¿Cómo has visto tú, desde tu perspectiva, bueno, y en el marco de la pandemia, el rol que te ha tocado desempeñar, el vínculo con el mundo de las empresas para poder hacer uso de esta herramienta? Mira, me gustaría, bueno, primero que nada saludar y contar que nosotros como Instituto de Data Science llevamos mucho tiempo en esto de focalizar cómo hacer que la investigación tenga un impacto en las empresas, ¿ya? Entonces, en investigación muchas veces hablamos de research push y research pull, que es cuando la ciencia está empujando resultados para que lo tomen las empresas, y al revés, cuando las empresas tienen necesidades y las piden, como las demandan de las universidades. La idea de nosotros es buscar un equilibrio entre estas dos componentes, de tal forma de estar siempre buscando cuáles son las necesidades de las empresas. Y hemos trabajado en eso, pero uno trabajaba a un ritmo aún un poquito de ciencia, por decirlo. Nos estábamos empezando a ajustar en términos de vocabularios a las necesidades de la empresa, en términos de ritmo. Pero la pandemia llegó de repente de golpe a pedirnos ciencia como en tiempo real. Y ese ha sido un tremendo desafío. Concuerdo mucho con lo que dice el ministro respecto a como esta plasticidad que nos ha permitido como cambiar de pasar del paper al informe, tratar de pasar a comunicar los datos y la información lo más rápido posible. Y lo que me gustaría es pensar cómo esto va a cambiar la forma en que hacemos ciencia después.
cómo vamos a hacer para la forma que estamos desarrollando de trabajar ahora, en la que sacamos informes semanales en vez del paper anual, va a permitir que las cosas que estamos haciendo de investigación tengan un impacto en la empresa. Si lo vemos en el contexto de la transformación digital, siempre se ha dicho que los datos van a tener un rol importante. Y data science, en cierta forma, es como un primer paso de meter ciencia dentro de la empresa, aparte de todas las áreas de I+D, pero el data scientist es un científico dentro de la empresa. Entonces ahí ya han empezado a surgir desafíos interesantes, como en algunos países ya se ha creado el puesto llamado como el traductor, que es una persona que entiende tanto las necesidades del negocio como la forma de trabajar y el pensamiento más científico. Entonces, ¿cómo esas cosas van a ir tomando forma y este periodo ha hecho como más patente la necesidad de esos traductores entre ciencia y empresa? Mi esperanza es que esto haga que la ciencia funcione más de la mano de un equilibrio en realidad, porque seguimos necesitando la investigación más básica, pero ¿cómo hacemos para que la ciencia también tenga una orientación muy cercana a las necesidades de las empresas? Y que las empresas, por su parte, incorporen la ciencia en una forma más innovadora, que realmente les permita hacer transformaciones digitales, porque en general la investigación y desarrollo están como asociadas a incrementos, o sea, como mejoras incrementales. ¿Cómo hacemos para que la ciencia, además, esté cambiando los modelos de negocios, para que se generen cambios más profundos? Lo que ha ocurrido ahora con la pandemia está haciendo que las empresas se den cuenta que están en una situación de incertidumbre mucho más grande que la que antes podían ver. Nosotros desde el Centro de Transformación Digital lo que observábamos era que había como una resistencia, como que no veían la mayoría de las empresas esta como necesidad o riesgo que había. La pandemia los hizo reaccionar. Y yo espero que eso haga que también de aquí en adelante se den cuenta que el considerar e incorporar variables de cambio de modelo de negocio, de nuevos modelos de generación de ingresos, se incorporen como una necesidad más constante dentro de su quehacer. Gracias. Ministro, yo creo que en Chile se produce buena ciencia. Yo creo que si uno ve los artículos académicos que se producen, las citaciones que tienen, todo eso anda bien. Pasa que tal vez los volúmenes no son los que necesitaría un país como Chile. Si uno ve el número de investigadores por cada, digamos, 100.000 habitantes, eso es bastante bajo. Pero lo que se produce bien. A mí una cifra que siempre me impresionó, que una vez se la escuché a la subsecretaria Torrealba, decía que de los 5.000 beneficiarios de Becas Chile, más o menos, en el programa que tenía el ex CONICYT, ¿verdad?, para integrar las empresas, solo había 16 que estaban haciendo uso de ese programa en particular. Eso es como bastante absurdo, digamos. O sea, tenemos 5.000 personas en este universo que se están perfeccionando, pero al mundo de la empresa llegan, no digo, hay más de eso, pero los que están en el programa de 16, eso suena como raro. ¿Cómo podríamos tratar de revertir eso? O ahora, una opción puede ser, ¿sabe qué más? Mejor que no entren a la empresa, que vayan al mundo de los centros de estudio, a la universidad, y que ahí se produzca convenios entre ambos. Pero yo creo que es importante que estén dentro de la empresa. Hay países que tienen mecanismos que permiten lo que llaman la superdeducción, que uno pueda, así como ahora vamos, para promover la reactivación, vamos a generar subsidio a la contratación de personas, ¿verdad? Así que en el acuerdo aprobado hace un par de semanas, bueno, tal vez se podrían aprovechar mecanismos en ese sentido, de permitir deducción tributaria de la contratación de gente vinculada al mundo de la ciencia. ¿Usted le parece, cómo reacciona ante esta aseveración de que habiendo buena ciencia en Chile y habiendo necesidades, las empresas finalmente no lo tienen dentro de su mundo? Lo decía también Daniel Contese, los tomadores de decisión en general, este es un mundo muy ajeno. Muchas gracias, Hernán. A ver, yo creo que respecto a lo que tú acabas de mencionar, yo creo que no tenemos que creer que tenemos buena ciencia. Lo indican claramente las evaluaciones que se hacen de la investigación científica nacional, donde hay una cantidad y calidad de producción científica
que nos sitúan muy bien en un ranking internacional. Ciertamente tiene el elemento de que son pocas personas. Es muy buena ciencia, es ciencia de muy buena calidad, es una buena cantidad de producción en relación a las personas que la hacen, pero ciertamente la comunidad es muy pequeña. Eso es lo primero, la comunidad es muy pequeña. Y por lo tanto, si uno quiere que la comunidad tenga un impacto en el desarrollo del país, hay un tema fundamental que lo mencionó Álvaro, que es la masa crítica. Tenemos que lograr que la actividad científica nacional crezca, y eso significa más personas involucradas acá. Nosotros tenemos un índice de un investigador o investigadora por 1.000 empleados. La OCDE tiene 7 en promedio. O sea, estamos muy por debajo en la dimensión de la comunidad científica. Y efectivamente los programas que tú mencionas, nosotros tenemos un programa de inserción de doctores en la empresa. Es de los programas que menos se usan en la agencia. No tiene una alta demanda, y creo que no solamente tiene que ver con que no existe la oferta, sino que también cuando llega una persona con un doctorado entrenado en ciencia a una empresa, también, y aquí lo mencionaba Daniel, tienen que haber cambios culturales también dentro de la empresa para acomodar ese quehacer que es nuevo, que se incorpora a la empresa. Entonces, yo creo que esto requiere una reflexión profunda de cómo vamos nosotros, desde el ministerio, desde la agencia, a reformular nuestro plan de capital humano, que ha sido históricamente un plan de becas y un plan de inserción en la academia y minoritariamente en la empresa. Y tenemos que cambiar ese esquema para pensar un plan de capital humano, donde en la academia, en la empresa, se forman personas que pueblan un ecosistema y ayudan entonces a expandir esta capacidad, a aumentar nuestra masa crítica, poblando un ecosistema en la academia, que es muy necesario, en el Estado y en la empresa. Necesitamos estos distintos actores que existen del ecosistema. Y quiero referirme a dos cosas independientes de la pregunta. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a embarcar nosotros en un plan de capital humano donde ya hemos hecho algunas acciones. Por ejemplo, en CONICIT habían, no sé si ustedes se recuerdan, pero habían 23 subdirecciones o programas. Hoy día hay 5, y una de ellas es capital humano, que integra becas, inserción, movilidad, porque necesitamos verlo de manera integrada, y eso es lo que vamos a lanzar ahora. Vamos a construir un plan de capital humano, un plan donde podamos centrarnos en la formación de personas para entonces que se inserten en este ecosistema. Y quiero referirme a dos cosas que se mencionó antes que me parece importante. Lo primero que mencionó Daniel, que me parece fundamental retomar este tema. La necesidad nos obliga. Y aquí hemos visto claramente cómo estas necesidades nos obligan, y en este tema particular, a vincular academia-empresa. Es una obligación. Y no solamente, Hernán, ahora lo que uno podría poner como instrumentos desde el Estado. Nosotros hemos tenido que articular la interacción, por ejemplo, entre las empresas y las universidades para el tema de fabricación de un ventilador mecánico. Hacer la interacción, ver cuáles son los problemas, ver cuáles son las desconfianzas, trabajar en ella, y creo que ese ha sido un proceso de aprendizaje muy grande. Pero la pregunta quizás devolvérsela a Daniel es, ¿cuáles son las otras necesidades que nos van a obligar a hacer cosas distintas? ¿Cuáles son los riesgos que percibimos? Yo creo que también, y esto quizás es también más duro decirlo, pero nuestras empresas también necesitan ser más conscientes de los riesgos de competitividad, de los riesgos que con esta pandemia se aceleraron, pero ¿cómo nos preparamos para esos riesgos? Yo creo que la palabra plasticidad es una muy buena palabra, porque la empresa tiene que tener esa plasticidad, eso lo da el conocimiento, te permite moverte, y por lo tanto yo creo que necesitamos traer los riesgos a nuestra empresa, visualizarlos, explicitarlos, para que podamos decir, nuestra empresa no está segura en un mundo cambiante, en un mundo incierto. Nuestra empresa tiene riesgos, esos riesgos se pueden presentar muy rápidamente, y aquí se ha demostrado que a través de la investigación científica se puede responder frente a esos riesgos
cuando se tornan entonces necesidades inmediatas. Me quiero también referir a algo que mencionaba Loreto, que me parece fundamental su pregunta, de cómo o si va a cambiar, y cómo la forma de producción científica. Y ella ha dicho, tuvimos que pasar del paper al informe semanal. Ahora, no hay que olvidarse que ese cambio al informe semanal se puede hacer porque está la capacidad, porque se publicaron los papers, porque se tiene esa trayectoria, porque se tienen esas redes, porque se tiene esa experiencia. Y es lo mismo que yo mencionaba al principio de esta reflexión que hizo Adrián Palacio, cómo el paper se transforma en otra cosa. Pero si nosotros eliminamos el corazón de la investigación científica, no vamos a tener ni paper ni informe. Yo creo que eso tiene que quedar bastante claro. Entonces, y quiero volver entonces finalmente a tu pregunta, y a lo que decía Álvaro, masa crítica. Esto es dependiente de una masa crítica, y tenemos que ser capaces de fortalecer esa masa crítica, formar personas, insertarlas en las universidades, en las empresas. No es solo un esfuerzo del Estado. Tenemos que establecer pronto una negociación con las universidades, con las empresas, con el Estado también, de cómo se van a incorporar más personas, en qué posiciones se van a incorporar, cómo esas capacidades técnicas, cómo esas capacidades científicas se incorporan de una manera que sean virtuosas para la empresa, que sean virtuosas para el Estado, que también podamos crecer la comunidad científica en regiones. Tenemos talento, tenemos el talento. Esta pandemia ha demostrado que tenemos el talento, tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer que ese talento de la gente joven, de la gente que se está formando, lo podamos tomar y lo podamos fortalecer, lo podamos nutrir para que se inserte entonces en el ecosistema. Muchas gracias. Gracias. Daniel, el ministro te devolvió la pelota, en algún sentido una pregunta, y a mí me gustaría complementar eso preguntándote desde el mundo de las universidades, ¿no será que los mecanismos institucionales, por ejemplo, de acreditación, conspiran algo en contra de esto? Porque todo el sistema de los rankings, la acreditación, lo que miden es papers, en definitiva, y citaciones, o sea, la producción académica propiamente tal. Pero el tema de la transferencia tecnológica, el desarrollo tecnológico, está como en un segundo plano. Entonces, ¿cómo crees tú que eso puede influir y ser una barrera que dificulta más esta conexión? Porque el investigador está preocupado de otras cosas, está preocupado de publicar en su journal. Y de ese punto de vista, a lo mejor, la formación de esos investigadores, digamos, de ese doctorado, quizás, estoy pensando en voz alta, pero tal vez se podría avanzar más en estos doctorados con formación doctorados más industriales, que se llaman a veces, ¿verdad? Algo que sea un poquitito más aplicado, que teniendo la rigurosidad de un investigador que tiene un nivel de PhD, ¿verdad? Pero tiene una orientación un poquito distinta. ¿Cómo recogerías el guante tú como universidad desde este punto de vista? Mira, bueno, hay tantas cosas que decir, pero voy a elegir un par. Déjame partir diciendo que, pensando cuál ha sido, por qué esta crisis COVID ha sido distinta. Este no es el primer desafío que tenemos como humanidad ni el último que vamos a tener. Y nosotros veníamos de desafíos importantes en los últimos tiempos. O sea, hace 12 meses atrás la conversación de la industria era, no sé, por la ciberseguridad o la sustentabilidad, ¿cierto? El cambio climático, en fin, esos eran los temas hace 6, 12 meses atrás. ¿Por qué COVID, pienso yo, ha activado con mucho más fuerza a la ciencia nacional de lo que hizo otros? Por una simple razón, por la urgencia. La urgencia. Nadie se muere de calentamiento global de la noche a la mañana, ni de ciberseguridad, pero sí te mueres de la noche a la mañana por COVID, ¿cierto? Y tú no puedes esperar al mundo que haga los desarrollos y que podamos comprar soluciones hechas. Tienes que empujar a la ciencia a ayudarte a resolver los problemas hoy día y ahora. Especialmente, además, teniendo en cuenta que en Chile, y aquí tomo el punto que mencionaba el ministro, existían y existen capacidades notables de hacer ciencia en este ámbito. Entonces, para atrás, y tratando de reflexionar y aprender para adelante, es que, bueno, este país tenía capacidades. Es como los bomberos, ¿cierto? Los bomberos están ahí y son útiles cuando hay un incendio, pero hay que tenerlos instalados. Hay que construir capacidades para los momentos.
Entonces, en eso, respecto de para adelante, de los desafíos, yo pienso que en la línea de la transformación cultural, pues yo creo que esto es una transformación cultural y por lo tanto esto requiere tiempo y requiere conversaciones de esta por miles, millones de veces. Yo pienso que lo que hay que, hacia dónde hay que apuntar es hacia, y esto lo creo en general, no lo creo solo respecto de la ciencia, lo creo en general, pero lo voy a aplicar a la ciencia que a la investigación. Yo creo que hay que hacer mucho más difuminada, mucho más difusa, la frontera que existe entre la universidad y la sociedad en general, o la industria. Hay que transitar desde un modelo en que uno entiende que la universidad es un reducto apartado, con fronteras claramente establecidas y límites, una especie de monasterio en retiro, que cada cierto tiempo emite una señal y algún aporte, a una lógica siglo XXI donde la universidad y la academia está completamente inmersa en la sociedad. Y las fronteras son completamente difusas. Y cuando yo hablo de ciencia e investigación, yo no sé si el investigador trabaja en la universidad o trabaja en la empresa, o está en el Ministerio de Salud, porque no necesariamente esto es empresa, ¿cierto? Puede también aporte a la sociedad, no en la industria propiamente tal, sino que en el servicio público, en otro tipo de organizaciones, la sociedad en general. Entonces, cuando tú me planteas el tema de la formación y de los estándares que exige el mercado, por decirlo así, la acreditación, los rankings, claro, yo tengo que ser transparente y honesto. Yo creo que eso ha sido atentatorio contra avanzar más rápido en esto. Y creo que la universidad tenemos que hacernos una pregunta fundamental en cómo balanceamos el cumplir con los estándares, porque la acreditación y los estándares internacionales de alguna manera buscan darle información a la gente respecto del cumplimiento de estándares de las instituciones. Y la información es relevante. Es importante que la gente sepa la calidad de una determinada institución, porque las personas toman decisiones de dónde estudiar, de en qué universidad confiar, de dónde ir a buscar ciencia y tecnología, y en ese sentido indicadores estándares comparables son relevantes, es información. Sabemos que el mercado funciona mejor con mejor calidad de información. Pero también sabemos que esa información es muy reduccionista y no abarca suficientemente bien ámbitos relevantes donde la universidad tiene y puede hacer aporte. Entonces, lamentablemente, un ranking, una acreditación no captura bien, todavía, aunque eso está progresando, cuando tenemos ciencia que está impactando con soluciones a los problemas de la vida real de la gente. Y ahí hay un desbalance que tenemos que ir. Y bueno, y en eso se ha progresado, los rankings están avanzando en el mundo hacia incorporar el impacto, hoy día hay rankings de impacto, los rankings crecientemente incorporan elementos para medir la vinculación de la empresa con la sociedad, por ejemplo, cuántos fondos levanta una organización desde la empresa, las patentes, los licenciamientos, la transferencia tecnológica, pero creo que no hay que esperar a los rankings, creo que no hay que esperar a la acreditación, creo que las universidades tenemos que ser más pioneras en eso y tenemos que marcar el ritmo nosotros de cómo construir una universidad en el siglo XXI. Y creo que en eso tenemos que romper ciertos paradigmas, bajar ciertas barreras y hacer bien las dos cosas. Y se puede ser una universidad que cumple bien con los estándares que la sociedad le exige y lograr niveles de acreditación de excelencia y cumplir con lo que tiene que hacer esencialmente una universidad, pero al mismo tiempo estar empujando la frontera y ejerciendo un rol como universidad de mostrarle a la sociedad y mostrarle a la industria y mostrarle al Estado también que la universidad puede jugar un liderazgo en esto. Yo creo que ese es el desafío que tenemos las universidades, liderar un proceso de transformación cultural y mostrar una manera de hacer investigación y hacer ciencia que sea ad hoc a los desafíos del siglo XXI. Un ejemplo que tú mencionas que me parece interesantísimo y que creo que tenemos que estudiar con mucha profundidad las universidades y el sistema público es la formación de capital humano avanzado, los doctorados. Entonces, una pregunta simple, ¿cuánto formamos a nuestros futuros doctores en conceptos como la propiedad intelectual? En conceptos como la gestión tecnológica, la gestión de activos intangibles, los problemas del país, los desafíos país, los desafíos de la industria. ¿Cuánto formamos a eso versus cuánto lo formamos en metodologías de investigación, que por supuesto es fundamental y esencial, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos balanceando la formación de capital humano? Y después la inserción. ¿Estamos formando investigadores para que sean todos ellos académicos? ¿O estamos teniendo una perspectiva de decir, una parte de ellos van a ser académicos y van a continuar con este círculo virtuoso de la formación de capital humano y conocimiento, pero otra parte espero que vaya a transformar la sociedad y el mundo de la industria? Y por lo tanto tengo que formar
investigadores de una manera distinta. Si sigo haciendo lo mismo que he hecho por años, por siglos, voy a seguir formando los mismos doctores. En fin, hay una serie de ámbitos ahí donde uno puede trabajar, pero creo que este espacio de interacción, este continuo que hay entre el problema de la sociedad y el conocimiento puro, ese espacio de continuidad que hay, tenemos que abordarlo como un espacio de continuidad y no como un espacio discreto, como normalmente creo que se debe vivir. Y creo que ahí está el desafío, la continuidad entre esos dos mundos, la conexión entre las. Gracias. Tú decías en tu respuesta que tiene que ser difuso este límite entre empresas y universidades y que un investigador puede estar acá, puede estar allá. Me gustaría preguntarle a Loreto, que tiene, bueno, tú tienes un doctorado, ¿verdad? Tuviste una carrera académica en un comienzo y de repente te ves metido en un instituto como Data Science que trata con empresas. ¿Cómo ha sido estar en estos dos mundos? ¿Cómo se puede gestionar? Porque ustedes tienen en el instituto personas que son, o sea, hacen convivir, tienen convenio con una empresa, ¿verdad?, de telecomunicaciones que ha funcionado en este centro. Y bueno, y hay investigadores, doctorados. ¿Cómo trabajan ellos? O sea, ¿es posible juntar o es aceite y vinagre, digamos, este tema? Cuéntanos tu experiencia real. No puedo, voy a contestar tu pregunta, pero necesito decir, la CNA para mí es un freno en avanzar en tener doctorados industriales. Y es un freno que necesitamos hacer algo al respecto. Está siendo como... impide generar doctorados que efectivamente estén conectados con la empresa. Y yo creo que eso no quiero que pase y quiero que quede destacado. Necesitamos atacar el tema de la seriedad. Y ahora volvamos a la pregunta. Mira, ha sido un desafío súper interesante porque las realidades de empresa y universidad son muy distintas. Entonces, partimos desde un comienzo viendo cómo hacíamos para compatibilizar estos dos mundos. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que nuestro instituto tiene un directorio que está conformado tanto por gente de la universidad como por gente de la empresa. Entonces, ahí desde un comienzo se empezó a sentir este agua y aceite. De verdad las expectativas y la forma de trabajar eran muy distintas. A mí me pedían una carta Gantt y yo le decía, pero esto es investigación, ¿cómo le voy a entregar una carta Gantt? Si aquí no podemos tener carta Gantt, vamos a ir viendo lo que sale. Al final acordamos que íbamos a tener una carta Gantt, pero que la carta Gantt en cada reunión de directorio podía ser actualizada. Fuimos desarrollando un vocabulario común y hemos como construido una forma de trabajar en conjunto que ha permitido, siento yo, sacar lo mejor de la ciencia y sacar lo mejor de la empresa. Ellos han aprendido a valorar las cosas nuevas que salen desde la investigación científica y nosotros hemos aprendido a trabajar un poco más en los ritmos de empresa, donde trabajamos con unas metodologías más ágiles, en las que tratamos para cada reporte mensual al directorio tener informes de avance de lo que hemos ido logrando, ya sea que sean resultados de hemos logrado algo positivo o no resultó lo que intentamos, pero generamos un diálogo que ha mostrado para mí que podemos hacer investigación aplicada cercana a la empresa que permita publicar y que permita generar nuevos productos. Tenemos patentes, tenemos nuevos productos y también tenemos publicaciones. Gracias. Álvaro, el CENIT que tú diriges ha sido durante las últimas administraciones bastante enfático en proponer este tema de los retos nacionales. También el ministro se refería a ello, que creo que es una forma bastante inteligente de salvar el tema de la inoficiosa discusión de privilegiar sectores, en que siempre hay diferentes tan distintas. En cambio, cuando es un reto, una cosa distinta, es lo que el país necesita resolver y ahí hay cabida para que todos los sectores participen. ¿Cuál crees tú que debería ser la bajada más práctica? Porque a través de los retos uno puede mucho más hacer interactuar a instituciones estatales, a empresas privadas, a instituciones de la sociedad civil, en fin, yo creo que eso da una opción muy grande. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es una manera muy interesante o mucho más práctica o que va a impactar de manera más directa a los participantes del ecosistema para que logren comunicarse. Porque déjame decir algo respecto de lo que la conversación que se desarrolló
preguntas anteriores. Yo tengo cierta, digamos, cierto escepticismo respecto de un esfuerzo un poco desde arriba de tratar de forzar a las empresas a incorporarse al mundo de la ciencia, digamos, si es que no lo sienten realmente necesario en su quehacer. Y entonces, tratar de que adopten personas que tienen un doctorado y doctorados específicos para alguna cosa que les podría servir a ellos, o tratar de forzar esa marcha. Si esa marcha no se da de manera natural, si no hay una necesidad, una demanda de las partes, es muy difícil. Lo mismo de parte de quienes actúan en la ciencia. Si no están interesados en trabajar o están motivados para trabajar en problemas que tengan que ver con el mundo productivo y de los servicios, entonces siempre va a ser difícil. Yo creo que uno tiene que permitir, y esa es la gracia de un ecosistema bien construido, que las distintas motivaciones que tienen las personas que están trabajando, ya sea en ciencia, en tecnología o en innovaciones, o en el emprendimiento mismo, en todos esos ámbitos, puedan desplegarlos de las maneras más diversas posibles, con las distintas motivaciones que ellos tengan para que se produzcan estas conexiones. Y entonces, volviendo a tu pregunta, cuando uno plantea desafíos nacionales, o sea, problemas a los cuales se van a destinar recursos, que los puede destinar quizás el Estado de algunas maneras, o proponer ciertos beneficios o entregar ciertas indicaciones para que las empresas que existen en el país o en alianza con extranjeras los quieran abordar. Entonces, es un facilitador a través de la motivación de todas las partes involucradas para que estas conexiones se produzcan, y no esta cosa un poquito forzada que normalmente uno tiende a hacer y que no da resultado. Tanto no da resultado que eso es lo que estamos observando, que no ha ocurrido. Entonces, los desafíos nacionales tienen esa gracia. Y nosotros hemos identificado, hay muchos desafíos en los cuales estamos trabajando. Por de pronto está el desafío que está planteando la Corfo, ¿verdad?, del Instituto de Tecnologías Limpias. Cómo armar un gran centro en el norte de Chile, con la gran abundancia de energía solar, la capacidad para producir otra energía importante en el siglo XXI como el hidrógeno, la existencia del litio. Cómo juntar estos elementos para hacer tanto investigación científica aplicada, incorporar empresas, startups, en un proyecto que, por ejemplo, utilice el royalty que produce el litio. Ese es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un gran desafío en el estrecho de Magallanes, en la primera angostura, hay entre 14 y 18 mil megawatts enterrados que se podrían obtener de energía de las corrientes que van del Atlántico al Pacífico y vuelta 2 veces al día, hasta 7 nudos por hora. Es una cantidad gigantesca de energía que está ahí y cuya solución no solamente interesa al país, sino que podría ser aplicada en otras partes del mundo, ¿verdad? Tenemos desafíos gigantescos con el agua, por ejemplo. O sea, hay grandes desafíos nacionales, como por ejemplo la ciudad de Santiago, ¿verdad? El desafío de que cuando cumpla 500 años Santiago, el 2041, sea una ciudad sin smog. Y Santiago no es la única ciudad que está afectada al smog. Hay otras ciudades que tienen condiciones geográficas parecidas o tienen problemas similares, Beijing, Ciudad de México, en fin, muchas. Y cómo colaborar entre ellas y recoger y reclutar a la capacidad científica, tecnológica, y además las tecnologías blandas, porque para poder quitarle el smog a una ciudad hay que actuar sobre el comportamiento de las personas e incentivarlas. Entonces, estos desafíos nacionales sí tienen la virtud de reclutar y movilizar a las distintas partes del ecosistema, tanto nacional como extranjero, ¿verdad? Álvaro, perdón, pero ¿quién debería hacer eso? Yo lo comparto, pero ¿quién debería dar el kick-off? ¿El Estado? Yo creo que los kick-off tienen que inicialmente darlos el Estado, pero tú ves que hoy día están surgiendo iniciativas muy interesantes de parte del sector privado. Tú ves que la SOFOFA está tratando de armar un hubtex de biotecnológicos para tratar, o en las tecnologías de economía circular, tratando de reclutar esfuerzos en esa dirección. Entonces, yo creo que a medida que las partes, la sociedad se hace más sofisticada, las generaciones empresariales nuevas están todas formadas en esta nueva cultura o en las necesidades que
el cambio climático, que la conservación de la biodiversidad, que los tremendos desafíos que tiene la humanidad en su totalidad, como por ejemplo, cómo controlar pandemias, todo eso hace que tanto el Estado como el sector privado se puedan involucrar. Por supuesto que es más fácil que el Estado dé los impulsos iniciales, incentivando, reclutando, organizando concursos, pero yo creo que esto, la gracia de un ecosistema que esté funcionando bien es que se produce en algún minuto la combinación virtuosa y esto se alimenta solo, no necesita una alimentación permanente desde un solo sector. Gracias. Ministro, para que la transferencia tecnológica se produzca, de verdad, tienen que haber incentivos. Yo creo que eso es fundamental. Uno de los temas que quedó pendiente en la discusión de la nueva institucionalidad, y yo me recuerdo la discusión que hubo en aquel minuto, es el referido a la propiedad intelectual de lo que se obtiene cuando se han utilizado fondos públicos. Ahí se acuerda, hubo una gran polémica que de repente votó el proyecto, después hubo que reponerlo, pero eso como que quedó pendiente. ¿Cómo están viendo ustedes en el ministerio cómo avanzar en esto? ¿Van a trabajar en una ley de transferencia tecnológica que incorpore todos estos eventos? Incluso con el COVID ahora se están dando apoyo a distintas instituciones. ¿Quién va a ser el dueño de la propiedad intelectual de eso que va a surgir? ¿O cómo regularlo de una manera que sea más comprensiva, que yo creo que tiene debilidad de la legislación vigente? Sí, gracias, Hernán. Yo creo que con respecto a tu pregunta, me gustaría más bien hacer una muy breve reflexión sobre todas las cosas que necesitamos hacer con esta nueva institucionalidad. Porque la verdad, y quiero recordarles nomás, esta nueva institucionalidad comienza el 1 de octubre de 2019 y se completa, digamos, con la incorporación de la ANIT, que ocurre el 1 de enero de 2020. Y por lo tanto es una institucionalidad muy nueva. Nosotros fuimos a instalar la primera seremía el día 18 de octubre del 2019. Y volvimos ese día de Valdivia, donde instalamos la seremía en la macrozona sur. Entonces, solamente quiero decirle esto para que nos demos cuenta que estamos construyendo una institucionalidad. Y estamos en las etapas muy tempranas de esta construcción. Lo que ha hecho esta epidemia, lo que hizo también el estallido social, ha acelerado la instalación política de este ministerio, ha acelerado la instalación política de esta nueva institucionalidad. Y eso requiere una enorme cantidad de trabajo en muchas dimensiones. En las dimensiones internas de cómo podemos nosotros instalar este ministerio dentro del gobierno. Y solamente quiero decir estas cosas para que nos situemos en un contexto. Nosotros todavía no podemos completar las contrataciones para completar los equipos de trabajo en el ministerio. O sea, estamos a ese nivel de temprano. Son los momentos muy iniciales. Y por lo tanto hemos tenido que nacer con estas crisis y eso ha hecho que nos podamos enfocar en unos pocos temas y en eso quiero vincularme con lo que mencionaba Hernán. Hay algunos proyectos de ley que son fundamentales que nosotros abordemos, dentro de los cuales está la ley de transferencia tecnológica, efectivamente. Hay otros también que tenemos que abordar para permitir que podamos, por ejemplo, desarrollar de una mejor manera ensayos clínicos en Chile. Y esos son proyectos de ley que necesitamos abordar. Y sin embargo, no hemos tenido el tiempo para establecer una agenda legislativa todavía ambiciosa que ataque estos problemas fundamentales. Estamos haciendo un trabajo pre-legislativo, estamos aquí trabajando internamente en recoger la información sobre transferencia tecnológica. Es un tema, obviamente, muy central a lo que tenemos que hacer. Pero nuestra agenda legislativa, la verdad que no ha podido ser desplegada, porque hemos tenido que instalarnos y nos ha tocado instalarnos en un momento muy difícil y muy complejo políticamente. Por lo tanto, no hemos tenido que concentrar en otro tipo de cosas. Quiero solamente destacar aquí, por ejemplo, tuvimos que también generar de manera participativa la primera política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Esa política
comenzó el proceso participativo el 14 de octubre de 2019. Solamente quiero ponerle en un contexto para ver dónde estamos partiendo y en qué momento partimos. Digamos. El 14 de octubre partió la elaboración de la política. A pesar de todas las dificultades, la terminamos. Se terminó el proceso participativo y hoy día está en los últimos trámites ya administrativos. Y ahí vamos a tener hojas de ruta que incorporan también los temas de transferencia tecnológica, que incorporan los temas de desarrollo tecnológico. Que incorpora esta visión que mencionaba Álvaro de los desafíos país, que incorpora el tema de los retos. Y eso me parece que son el cómo lo hemos nosotros enfocado. Digo todo esto, una vuelta larga, digamos, para decirles que la agenda legislativa la tenemos bastante pendiente, estamos totalmente conscientes de ello, pero la verdad que la instalación nos ha requerido un enorme trabajo, principalmente de los equipos que se han instalado nuevos y que están comenzando en estos periodos de crisis, y es en ese contexto que estamos avanzando primero en instalar la institucionalidad, establecer también nuestras obligaciones legales, como por ejemplo el tema de la política, y trabajando el aspecto prelegislativo de esa ley que mencionaba Hernán y también de otras que hemos visto como fundamentales para el avance de la investigación científica y de su transferencia también a la sociedad. Gracias. Bueno, por la hora tenemos que ir ya casi cerrando, pero voy a dar, he recibido algunas preguntas del público asistente, son varias, pero yo le voy a hacer, he elegido dos que le voy a hacer al ministro y después decirle a cada uno de los restos de los panelistas que se preparen para que tengan un minuto al final para que digan alguna reflexión de cierre sobre lo que hemos conversado. Ministro, una de las preguntas, y voy a centrar porque es una persona joven, dice: ministro, tendemos a pensar que la ciencia es solo para biólogos, químicos, etcétera, pero ahora, a raíz del COVID, nos hemos dado cuenta que para cualquier disciplina tiene opción en esto. Y a la investigación interdisciplinaria hay problemáticas complejas. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes para que podamos trabajar de forma interdisciplinaria y qué tipo de instrumentos tenemos para avanzar en eso? Es una pregunta de un joven que le gustaría participar interdisciplinariamente en esto. También otra persona pregunta también en la idea de poder trabajar en forma conjunta, cómo participar en mesas regulares, donde haya actores de empresas, universidades, centros de investigación, etcétera. Muchas gracias, Hernán. Yo voy a responder muy breve porque me tengo que ir urgente, así que lo voy a dejar acá. La interdisciplina para nosotros es fundamental. Nosotros lanzamos este fondo COVID-19 recién, estamos haciendo las evaluaciones y para nuestra sorpresa recibimos propuestas de todas las disciplinas, de todas las regiones del país, no necesariamente de esas que mencionan principalmente en biología, solamente para que sepan, de los 1055 proyectos que recibimos, más de 400 ciencias sociales. Y por lo tanto, un énfasis importante en este ministerio en considerar a todas las disciplinas y de esa manera tener una base en ciencias exactas, naturales, ciencias sociales y también investigación en arte y humanidades. Por lo tanto, un compromiso nuestro también de ampliar la base disciplinaria y también la interdisciplina, como también se ha visto en la NIT, donde se han generado nuevas capacidades para efectivamente tratar con estos proyectos, con estos intereses multidisciplinarios. Y el tema de las mesas, yo creo que lo que vamos a hacer ahora, y también me referí hace un ratito a la política, donde hicimos un proceso participativo con mesas a nivel nacional, hicimos encuentros regionales, hicimos también un proceso participativo online. Ahora nos vamos a embarcar en un plan de capital humano también de manera participativa. Quiero decirle también a Loreto que uno de nuestros focos también es hacerlo junto con la CNA. Necesitamos que estén las universidades y la CNA sentados en la misma mesa junto con la agencia que otorga beca y que ve inserción, y por lo tanto un esfuerzo que queremos hacer participativo, donde estas mesas han existido y van a seguir existiendo, y vamos a convocar entonces de manera amplia a los distintos actores. Entonces yo, mi disculpa, Hernán, yo me tengo que ir en este momento, pero me gustaría agradecerle la invitación, agradecer la conversación a Loreto, Álvaro, Daniel, y por supuesto a ti, Hernán, como anfitrión. Un gusto haber estado en este conversatorio, y espero que podamos seguir haciendo muchísimas cosas juntos
en los próximos días, meses y años. De Un todas abrazo maneras, muchas gracias, ministro, que tenga un muy buen día. Gracias por su participación. Y ahora vamos al cierre. Loreto, tu reflexión final. Bueno, como este evento es de ciencia y empresa, yo creo que el cierre tiene que tener que ver con eso. Entonces, a mí me gustaría destacar dos conceptos claves que yo creo que han salido de toda esta conversación, que son la plasticidad y la incertidumbre. Yo creo que las empresas por el COVID han tenido que abrazar que estamos en un mundo incierto y que necesitamos ser más plásticos, y que por lo tanto la ciencia siempre se ha movido en ese espacio. Entonces, aprovechar a los científicos y a los investigadores para generar los cambios que las empresas necesitan en este momento. Álvaro. Bueno, yo creo que el desafío que tenemos el país por delante es inmenso, y creo que incorporar plenamente a Chile en la sociedad del conocimiento va a constituir una parte sustantiva de una estrategia de desarrollo futura. Y para lograr eso tenemos que convencer al país, no solamente a la clase política, sino que al país en su conjunto, de que estos temas sí son importantes y nos van a rendir frutos hacia adelante. Pero para eso hay que tener convicción y perseverancia, y eso es una tarea muy ardua que tenemos por delante. Gracias. Daniel. Bueno, yo quisiera, me parece muy bueno el comentario de Álvaro en la versión anterior. Yo soy completamente escéptico, más tal vez que él, de que esto vaya a funcionar si lo hacemos a la fuerza. Esto no funciona por decreto, ni por buena voluntad, ni por voluntarismo. Entonces creo que la reflexión más importante que tenemos que tener, y que no es obvia, es cómo hacemos que esto ocurra de manera natural. Porque sabemos que tiene que ocurrir, sabemos que el mundo mucho más fuerza si queremos un país desarrollado, pero también sabemos que no funciona por decreto ni por buena voluntad. Funciona porque cada individuo libremente puede ir tomando decisiones que hagan de esto una realidad. Y en eso mi reflexión, mi mensaje para mi universidad y para el sistema universitario, es que creo que en tiempos en que vamos a ser todos más pobres, no solo Chile, sino que el mundo, y que además los recursos públicos son muy demandados para cosas como pensiones y educación y salud, vamos a tener que, por obligación, partiendo con el principio, aprender a crear más valor desde la ciencia si queremos poder sostenerla y hacerla crecer. Vamos a tener que mostrar las instituciones académicas, las instituciones del conocimiento, que la ciencia crea valor, que el conocimiento crea valor. Y en eso poder ser capaces de crearle valor a un tercero, como una empresa, una organización, y capturar parte de ese valor para poder hacer más ciencia. Creo que ese va a ser el desafío de las instituciones para el siglo XXI. Y por el lado de la empresa, de la industria, creo que el desafío de ellos es poder entender mejor este mundo y ver cómo la ciencia, el conocimiento, los puede hacer más competitivos y los puede hacer estar mejor preparados para los desafíos que viene el siglo XXI. Si logramos, a través de esta conversación, de políticas públicas, de interacciones, ir generando esa conciencia, creo que se puede ir dando de manera más natural, sin necesariamente una intervención tampoco estatal, que agentes privados puedan ir avanzando hacia una sociedad más convencida de la importancia del I+D y el conocimiento. Muchas gracias, Daniel. Bueno, con esta serie de 4 reflexiones finales damos término a este conversatorio. Le agradezco a Loreto, Álvaro y Daniel su buena disposición para haber participado. Creo que fue una conversación interesante haber compartido con el ministro lo que él piensa, lo que ustedes piensan. Bueno, y como anfitrión espero haber podido contribuir a generar más masa crítica, más conciencias sobre estos temas. Yo creo que fue una muy buena conversación. Le agradezco a las más o menos 200 personas que se conectaron vía Zoom, más otras tantas que lo hicieron a través de UDD TV. Así que solo me queda agradecerle su participación, desearle que tengan muy buen día y a seguir cuidándose. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Chao. Un saludo a todos, muchas gracias.